El jazmín, Isabela, y la orquídea, Valeria, compartían todo, hasta sus sueños de amor, hasta que un arquitecto, Gabriel, llegó a la mansión familiar. Una buscaba la calma eterna, la otra, la pasión fugaz. En la lucha por el mismo hombre, una de ellas deberá sacrificar el amor, o, lo que es peor, su propia identidad. Una historia de primas y rivalidad donde el verdadero premio no es el corazón de él, sino el de ellas mismas. En la antigua residencia de los Olmedo, dos primas, Isabela y Valeria, crecieron bajo el mismo techo, tan unidas por la sangre como divididas por el temperamento. Isabela, de 22 años, era la personificación de la introspección. Su belleza clásica y sus ojos pensativos reflejaban su pasión por los libros y la pintura de paisajes. Ella deseaba un amor sereno y profundo, pero su innata timidez a menudo la hacía parecer distante. Valeria, un año mayor, era su antítesis. Su vida se desarrollaba en un torbellino de audacia y color. Estudiante de diseño de modas, veía el mundo como un escenario. Su búsqueda constante de la emoción y el protagonismo la convertían en una figura deslumbrante, aunque su impaciencia revelaba un deseo subyacente de ser siempre la vencedora. Aunque su hermandad era cercana, esta diferencia en sus almas estaba a punto de colisionar. La paz del verano en la casona se interrumpió con la llegada de Gabriel, un arquitecto de unos 30 años contratado por el patriarca para supervisar una compleja restauración. Su presencia, marcada por la concentración y el respeto por la historia, trajo consigo un aire de misterio atractivo. El primer encuentro de Isabela con Gabriel ocurrió en la biblioteca, un lugar de santuario para ella. Ella lo encontró absorto en los planos, y al intercambiar una breve mirada, su corazón se agitó. Él le había preguntado sobre la ubicación de un antiguo ventanal que aparecía en un boceto. Un detalle técnico que ella, con su conocimiento sutil de la casa, pudo resolver. Aquel simple intercambio sobre la luz y la estructura de la casona encendió una llama en Isabela. En las semanas que siguieron, ella inventó excusas para encontrarse con él, llevándole refrescos o simplemente observándolo trabajar. Él apreciaba su mente sensible y su comprensión tácita de la belleza. Para Isabela, Gabriel representaba la promesa de una conexión del alma, un refugio tranquilo. La fascinación de Isabela no pasó desapercibida para Valeria. Un sábado por la tarde, mientras Isabela y Gabriel conversaban sobre el progreso de las obras, Valeria hizo su entrada dramática. Ella se acercó a Gabriel con una familiaridad instantánea, ignorando la presencia de su prima. Se presentó como el espíritu creativo de la familia y le exigió, en tono juguetón, que abandonara el trabajo para disfrutar de la piscina o de alguna actividad más placentera. Gabriel, aunque sorprendido por la energía arrolladora de Valeria, se excusó diciendo que debía terminar unos cálculos. Valeria, sin embargo, no aceptó un no. Había tomado un lápiz de su mesa y se había interesado por los planos solo para desviar la conversación. Luego, le había prometido contarle la historia dramática de la fuente del patio, arrastrándolo consigo sin esperar una confirmación explícita. Gabriel se había excusado con Isabela, admitiendo que su prima era notablemente insistente. Isabela se había quedado observándolos partir, con una sensación fría en el pecho. Había pensado que su prima, la flor más brillante, siempre buscaría y obtendría el sol. A partir de ese momento, Valeria había orquestado una intensa campaña para acaparar la atención de Gabriel. Llevaba a cabo cenas y paseos espontáneos, asegurándose de que él nunca estuviera solo ni se sintiera aburrido. Con ella, Gabriel experimentaba la emoción y la efervescencia de la vida social
Se sentía deseado y retado. Si bien con Isabela había sentido una afinidad espiritual, con Valeria sentía el vértigo de la atracción y la diversión. La tensión entre las primas culminó en el baile de máscaras de fin de verano. Isabela, animada por un inusual valor, había encontrado a Gabriel a medianoche y lo había llevado al jardín, el lugar donde se habían conocido. Con una voz apenas audible, ella le había revelado la profundidad de sus sentimientos, asegurándole que, a diferencia de su prima, ella no buscaba la aventura, sino una conexión duradera. Le había tomado la mano, manifestando la valentía que su naturaleza solía esconder. Gabriel había sentido una genuina aflicción. Había reconocido su alma hermosa y su valía, pero también había expresado su confusión, indicando que su afecto por ella, aunque sincero, no era la única emoción que sentía. Antes de que él pudiera terminar de articular su dilema, Valeria había irrumpido en el lugar, espectacular y ataviada de rojo. Ella no solo había ignorado la intimidad del momento, sino que había tomado el brazo de Gabriel. Le había dicho a él que lo había estado buscando para bailar un tango, y sin importarle la presencia de Isabela, le había susurrado su propia declaración de amor con una mezcla de pasión y desafío. Valeria se había llevado a Gabriel consigo, dejando a Isabela sola en el jardín, con la sensación amarga de haber sido eclipsada una vez más. Su confesión había sido robada y su amor interceptado. La batalla por el corazón de Gabriel había comenzado de forma irreversible. Tras la escena en el baile, la coexistencia de Isabela y Valeria se volvió superficialmente educada, pero internamente cargada de conflicto. Valeria, al verse triunfadora, monopolizó la presencia de Gabriel, asegurándose de que la sociedad los percibiera como una pareja consolidada. Su estrategia consistía en llenarle la vida de estímulos, evitando que él tuviera espacio para la reflexión o para considerar la conexión que había perdido. Gabriel, aunque cautivado por el fuego de Valeria, se sentía intranquilo. La imagen de Isabela, sola en el jardín, lo perturbaba. Sentía el peso de la superficialidad en su relación con Valeria y extrañaba la paz que Isabela le ofrecía. Estaba atrapado entre el deseo y la necesidad. Isabela, por su parte, se replegó en su arte. Su dolor se transformó en una intensa concentración en la pintura, donde los colores ya no eran suaves, sino dramáticos. Había tomado la decisión consciente de no depender de la atención de Gabriel para validar su existencia. Comprendió que su timidez histórica había permitido a su prima eclipsarla. Un día, Isabela y Gabriel se encontraron solos en el taller. Gabriel, atormentado, le confesó que se sentía culpable por su comportamiento ambivalente en el baile y reconoció su confusión emocional. Isabela, sin embargo, respondió con una calma inesperada. Ella le dijo que entendía perfectamente que él se sintiera atraído por el brillo de su prima. Lo único que le pedía era que resolviera su confusión con honestidad, tanto consigo mismo como con Valeria, pues la verdad era el único soporte duradero. Después de pronunciar estas palabras, Isabela se retiró con dignidad, dejando a Gabriel desarmado. Él se dio cuenta de que la madurez de Isabela la había transformado de una posible amante en una pérdida irreparable de una aliada del alma. El trabajo de Gabriel culminó con una pequeña celebración en la mansión, centrada en el ala restaurada. La joya de la corona era el antiguo ventanal que Isabela le había señalado, ahora revelado como un espectacular vitral. Durante el evento, Valeria buscó el protagonismo, abrazando a Gabriel y atribuyéndose el mérito del hallazgo. Ella afirmó haber sido la primera en decirle a Gabriel sobre la importancia del ventanal,
tratando de demostrar una conexión intelectual profunda. Isabela, aunque herida por la apropiación de su contribución, guardó silencio para evitar el conflicto. Gabriel, sin embargo, se sintió profundamente incómodo con la falsedad de Valeria. La insistencia de Isabela en la honestidad resonó en su mente. Ante todos los invitados, Gabriel corrigió a Valeria con cortesía pero con firmeza. Explicó que el mérito de desenterrar ese detalle crucial de los planos era exclusivamente de Isabela, cuya visión y conocimiento de la casa habían sido esenciales para la restauración. La revelación provocó un silencio incómodo, y el rostro de Valeria se tensó de ira reprimida. Isabela, aunque agradecida, no sintió triunfo, solo tristeza por la situación. Esa noche, Valeria y Gabriel se enfrentaron. Valeria lo acusó de humillarla públicamente y de preferir a Isabela por ser superficial. Gabriel, agotado por la necesidad constante de competencia de Valeria, se defendió. Le dijo que ella había buscado la humillación al mentir, y que su relación siempre se había basado en la idea de que él era un premio a ganar, no un compañero. Afirmó que, a diferencia de lo que ella buscaba, él anhelaba la paz y nunca la encontraría a su lado. La relación terminó con un estallido. Valeria, con su orgullo roto, abandonó la casona al amanecer, con la promesa de volver solo cuando hubiera alcanzado el éxito por sus propios medios. Con la partida de Valeria, Gabriel sintió que la presión se disipaba. Pensó que el camino estaba despejado para buscar a Isabela y ofrecerle el amor tranquilo que ella representaba. Se dirigió al jardín y la encontró pintando con una intensidad notable. Él se acercó y le confesó su error, admitiendo que había sido un necio al dejarse seducir por el brillo. Le aseguró que ella era su verdadero hogar y le suplicó una segunda oportunidad para construir una relación duradera. Isabela dejó su pincel. Lo miró con una serenidad que nunca había poseído antes. Le dijo que él tenía razón. Debía construir algo real, pero que ella no sería parte de esa construcción. Ella explicó que la pérdida de su amor le había revelado una verdad esencial. Había permitido que el miedo a ser menos que su prima dictara su vida. Si aceptaba el amor de Gabriela ahora, ¿lo haría bajo la sombra de la duda? ¿La había elegido por amor genuino o simplemente por descarte? Afirmó que su nuevo amor propio le exigía ser elegida con total certeza, no por la ausencia de una rival. Gabriel asimiló el peso de sus palabras y se dio cuenta de que Isabela había trascendido la rivalidad. Había crecido hasta convertirse en una mujer que ya no necesitaba la validación externa. Reconoció su sabiduría y le deseó toda la felicidad. Poco después, Gabriel finalizó su trabajo y se marchó, dejando atrás a dos primas que habían utilizado su presencia como un catalizador para transformarse. Un año más tarde, Isabela exhibía con éxito sus pinturas en la casona, demostrando una confianza que su antiguo yo jamás habría poseído. Valeria regresó en Navidad, con una incipiente carrera de moda y una madurez que suavizaba su antiguo exceso de confianza. Las primas se reunieron en el jardín, libres de cualquier resquemor. Valeria admiró la obra de Isabela y reconoció que su prima siempre había poseído una sabiduría tranquila. Isabela, a su vez, reconoció la valentía de su prima para perseguir sus metas. Ambas hablaron sobre Gabriel, ya sin emoción, como un recuerdo distante. Había enviado noticias de su trabajo en Italia. Valeria admitió que su deseo por Gabriel había sido en realidad un deseo de ganarle a Isabela, una vieja y nociva necesidad de ser la mejor. Isabela reconoció que su dolor inicial había sido una bendición, pues la había obligado a dejar su timidez y a definirse a sí misma. Concluyeron que Gabriel solo había sido el catalizador,
el espejo donde se reflejaban sus inseguridades. Habían perdido al hombre, pero habían recuperado y fortalecido su amistad y, lo más importante, su propio valor. La verdadera tragedia que se esconde detrás de la rivalidad por un afecto externo no es la pérdida del ser amado, sino la abdicación de la propia identidad. El destino de cada persona no debe medirse por las elecciones o el brillo de otros, sino por el valor y la honestidad con que se construye la vida propia. Solo cuando el individuo se elige a sí mismo con firmeza, la aprobación o el rechazo de los demás se vuelven irrelevantes, dejando espacio para un amor genuino basado en la plenitud y no en la competencia.